Estimado profesor, que tenga usted saludos cordiales. Esperando se encuentre bien, voy a realizar mi análisis político sobre el tema que ha sido establecido en la clase conjuntamente con usted. El tema es el siguiente, es la ruptura de la continuidad democrática en la historia reciente del Ecuador, consideraciones políticas. Dentro del análisis que voy a establecer, vamos a hacer mención desde el retorno de la democracia en el Ecuador y así también como esta democracia no ha sido cumplida por parte de los mandatarios. Vamos a tener lo siguiente, vamos a realizar un antecedente histórico político desde el año de 1979. Desde el año de 1979 prácticamente regresó la democracia al Ecuador. ¿Por qué manifestamos eso que regresó la democracia en el Ecuador? ¿Por qué? Porque en los anteriores años estuvimos sumergidos bajo dictaduras militares y dictaduras civiles. Por lo tanto, desde el año de 1979 hasta la presente fecha, 5 presidentes constitucionales debieron o terminaron en sí anticipadamente sus gobiernos. El último que no culminó su mandato fue Guillermo Lasso. Entonces, tenemos 5 presidentes que no han terminado su mandato. Vamos a realizar un análisis de cada uno de estos 5 presidentes, el por qué no terminaron su mandato. Y así realizamos las consideraciones políticas necesarias. Desde, desde que se inició la democracia en sí en el Ecuador, ya no con dictaduras, ni civiles ni militares. En el año de 1979 hasta el año de 1981, Jaime Roldós Aguilera tuvo su mandato, ¿sí? Él fue el primer presidente que Ecuador tuvo tras el retorno a la democracia luego de una década de dictaduras civiles y militares. Este hombre, Jaime Roldós Aguilera, de 39 años, asumió el poder el 10 de agosto de 1979. Llegó a Carondelet impulsado por los partidos políticos denominados Concentración de Fuerzas Populares en alianza con la democracia popular ecuatoriana. Ahora, ¿bajo qué consideración o bajo qué hecho histórico terminó su mandato de una forma tan temprana? Terminó su mandato el 24 de mayo de 1981, ¿sí? Gracias a que terminó su mandato, a un accidente fatal, a un accidente aéreo. El último discurso como presidente de la República del Ecuador fue en el Estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana, donde condecoró a los héroes de la guerra de Paquisha. Uno de los conflictos, estimado profesor, uno de los conflictos bélicos entre Ecuador y Perú sucedidos en aquel año. Y ahí se recuerda una frase que hasta la presente fecha es un grito de democracia por parte de la colectividad y de los ciudadanos ecuatorianos. Él señaló esta frase: este Ecuador amazónico, por siempre y para siempre, y viva la patria. Falleció en conjunto de su esposa Marta Bucarán, el ministro de Defensa Marcos Subía Martínez y su esposa, y demás personas. ¿Sí? Entonces, gracias a este accidente aéreo, se tuvo como resultado la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera. Otro presidente más que no culminó su mandato, ¿sí? Fue el presidente Abdalá Bucaram Ortiz. En el año de 1996 hasta el año de 1997 estuvo en la silla presidencial de Carondelet. El 10 de agosto de 1996, Abdalá Bucaram Ortiz asumió la presidencia de Ecuador. Bucaram fue calificado como un fenómeno político por su carisma e ingenio que lograron conquistar a las clases populares e intelectuales.
¿Qué partido político impulsó la candidatura presidencial? Impulsó la candidatura presidencial el Partido Roldosista Ecuatoriano, creado por Abdalá Bucaram Ortiz, después de la muerte de su cuñado Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera fue el presidente que estuve haciendo mención, ¿sí?, anteriormente, el que falleció como consecuencia de un accidente aéreo. Cuando Abdalá Bucaram Ortiz asumió la presidencia de la República del Ecuador, apenas pasaron 6 meses desde su posesión cuando las calles convulsionaron en contra del gobierno de Bucaram. Ahora, ¿por qué se levantó el pueblo en contra del presidente Bucaram Ortiz? Tenía muchas denuncias por corrupción y la mala administración. Mientras los manifestantes se mostraban descontentos, en el Congreso Nacional se preparaba para una resolución para que se lo destituirlo, para que se lo destituya. Como hecho histórico, tenemos que el 6 de febrero de 1997, el legislador del Partido Social Cristiano, Franklin Verduga, presentó una moción en el Parlamento para declarar a Bucaram con una incapacidad mental, sin realizarle una pericia médica, un tratamiento médico, diagnosticarlo por parte de un profesional en el área de medicina, fue declarado con incapacidad mental. Aquella, aquella moción por parte de Franklin Verduga, por parte del legislador del Partido Social Cristiano, de que se lo declare con incapacidad mental, fue apoyada por 44 de 82 diputados, la mayoría del partido de Verduga y de la Democracia Popular. En ese momento le correspondía asumir la presidencia de la República a Rosalía Arteaga, vicepresidenta de Bucaram, pero ello solo tuvo 11 días en el mandato. ¿Sí? 11 días en el mandato. Vamos a realizar con esto, ya vamos 2 presidentes y estamos dando el análisis político correspondiente de aquellos 2 presidentes. En el año de 1998 hasta el año 2000, tenemos otro presidente que no culminó su mandato. Con este sería el tercer presidente que no culminó su mandato. Y este presidente fue Yamil Maguad. Vamos a realizar un análisis exhaustivo del por qué no terminó su mandato, estimado profesor. Fue elegido en elecciones generales, ¿sí? Se había desempeñado Yamil Maguad como diputado y como alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. La Democracia Popular apoyó su candidatura y Maguad asumió el poder el 10 de agosto de 1998. El 26 de octubre de 1998, con apenas 2 meses en el poder, Maguad firmó el acuerdo de paz con la hermana República del Perú, junto al presidente Alberto Fujimori, el presidente de Perú, Alberto Fujimori. Con este instrumento finalizó el conflicto bélico entre la República del Ecuador y el Perú. Maguad asumió personalmente la negociación y logró la suscripción del acuerdo que tuvo como testigos a los mandatarios de las siguientes naciones: de Argentina, de Brasil, de Chile, de Bolivia y Colombia. Y así también tuvo como testigos a representantes del gobierno de los Estados Unidos, a los reyes de España y a un representante del Papa Juan Pablo II, donde fue que se suscribió aquel acuerdo de paz en la ciudad de Brasilia, en Brasil. A Maguad se lo recuerda por algunos momentos críticos de la historia ecuatoriana, como la crisis económica de 1998 y 1999,
que resultó en el feriado bancario. Cuando el presidente Yamil Maguad decretó el congelamiento del dinero de los clientes y socios del sistema financiero por 24 horas. Esta decisión de Maguad buscaba generar algún tipo de valor en el dinero que estaba en las entidades bancarias y cooperativas para evitar el retiro masivo del capital. Sin embargo, la medida desembocó en un pánico financiero, pues los ahorristas retiraron en masa su dinero, varios bancos no pudieron cumplir con la demanda de sus clientes y quebraron. Con la crisis económica, financiera y fiscal de 1999, Magua tomó la decisión de dolarizar a Ecuador. Entonces, estimado profesor, ¿quién fue el artífice de la dolarización en el Ecuador? Fue Yamil Maguad en el año de 1999, gracias a la crisis económica, financiera y popular. Y popular. Por tal motivo, por tal motivo, fue derrocado por los coroneles de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Por tal motivo fue derrocado por los coroneles de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién fue el artífice de este derrocamiento? Fue Lucio Gutiérrez, quienes años posteriores sería presidente de la República del Ecuador. De ahí viene otro presidente más que no culminó su mandato, estimado profesor, y fue Lucio Gutiérrez. Estuvo en la silla presidencial en el año 2003 hasta el año 2005. ¿Gracias a qué partido político llegó? Llegó gracias al Partido Sociedad Patriótica, así también apoyado por el movimiento, ¿sí? Que pertenece a una nacionalidad o pueblo indígena en el Ecuador que se denomina Pachacutic. Lucio Gutiérrez fue ex coronel del ejército. Lucio Gutiérrez tomó la posesión de la República del Ecuador el 15 de enero del 2003. Gutiérrez ganó relevancia como líder en el derrocamiento de Yamil Maguad. Luego de la baja de las Fuerzas Armadas, incursionó libremente en la política. Aunque los partidos de izquierda, estimado profesor, respaldaron a Gutiérrez en su candidatura, cuando Lucio Gutiérrez llegó al poder, se lo acusó de girar hacia otro, otro fin, el neoliberalismo. El neoliberalismo. Así también su gobierno fue señalado por escándalos de corrupción que incluían el nepotismo, pues los familiares del entonces presidente formaban parte de la administración pública. Uno de los escándalos que enfrentó Gutiérrez fue el descubrimiento de buena parte del armamento de las Fuerzas Armadas que había desaparecido de los cuarteles y se creyó que esas armas habían sido entregadas a fuerzas revolucionarias de Colombia. Eso es lo que consta en libros de análisis políticos de nuestra República del Ecuador. Gracias a aquello fue derrocado aquel presidente Lucio Gutiérrez por los escándalos. Y como último presidente que fue derrocado y no culminó su mandato, es decir, se obstaculizó la democracia en el Ecuador. ¿Por qué? Porque si un presidente llega a ocupar el cargo presidencial es gracias a elecciones populares y ahí es donde se representa la democracia. Guillermo Lazo, eh, el anterior presidente, sí, el actual presidente es Daniel Noboa, el anterior presidente Guillermo Lazo, fue presidente desde el año 2021 hasta el año 2023. Ahora, ¿por qué no culminó su mandato? Es empresario y político, Guillermo Lazo, asumió la presidencia del Ecuador el 24 de mayo del 2021. Hay que realizar énfasis que luego del tercer intento por llegar al poder de la mano de su movimiento Creo, el partido político se denomina Creo,
Lasso eh, llegó a Carondelet. Llegó a Carondelet después de que Rafael Correa gobernara por una década. Después llegó Lenín Moreno y culminó su mandato Lenín Moreno. Aunque los primeros meses de gestión de Guillermo Lasso alcanzó un nivel de popularidad superior al 70% por la exitosa campaña de vacunación anti-COVID que el gobierno de Lasso emprendió, después de aquello representaron o sucedieron masacres carcelarias que se obtuvo como resultado violencia en las calles, en lo que el país eh, se sumergió en una inseguridad total y terrorismo que nunca antes se ha visto. Lasso, que apenas obtuvo 12 de sus candidatos que fueran elegidos como asambleístas o también conocidos como legisladores, ¿sí? Enfrentó casi 2 años intentos de destitución y derrocamiento en contra de él. Ahora, ¿gracias a qué terminó su mandato? Cuando la CONAIE, cuando la CONAIE, ¿qué significa la CONAIE, estimado profesor? Significa la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Lideró en el año del 2022 una serie de protestas que paralizaron totalmente al Ecuador por 18 días. En ese momento, la oposición en la Asamblea Nacional invocó el recurso constitucional de la disolución anticipada de los poderes representativos. Esta disolución anticipada de los poderes representativos buscaba o tenía como propósito u objeto destituir al presidente y convocar a nuevas elecciones populares, pero no obtuvieron los votos necesarios dentro de la Asamblea Nacional o el Congreso también conocido. Lasso logró terminar con las protestas luego de firmar un acuerdo con la Confederación antes señalada. Antes señalada. Ahora, Lasso terminó su mandato gracias, gracias a la disolución de la Asamblea Nacional y así también se disuelve el mandato constitucional del presidente Guillermo Lasso. ¿Gracias a qué figura constitucional, estimado profesor? Gracias a la figura constitucional de la muerte cruzada. Sí, hay que realizar un análisis exhaustivo de aquello. La muerte cruzada se dio lugar a que se disuelva la Asamblea Nacional, es decir, los legisladores, los asambleístas que fueron elegidos, se dejaron sin efecto su mandato y por lo tanto se convoca a elecciones populares, tanto para presidente, vicepresidente y así también para los asambleístas. Es decir, con la muerte cruzada se destituye tanto el presidente de la República del Ecuador, que fue Guillermo Lasso, y así también se destituye a los asambleístas. Por lo tanto, gracias a aquello está el actual presidente Daniel Noboa. Este ha sido mi análisis político, estimado profesor. Espero que tenga un excelente día y Dios lo bendiga. Pase bien, doctor.